Palpación de miembros inferiores. Como primero tenemos la palpación de la espina ilíaca anterosuperior. Para esto necesitamos al paciente en decúbito supino, como se puede apreciar en el video. Lo primero que estoy haciendo es localizar la cresta ilíaca con la punta de los dedos, para proceder a deslizar mis dedos en dirección anterior e inferior sobre la espina ilíaca anterosuperior. Esto fue muy fácil encontrarlo, de hecho les hice un acercamiento para que puedan observarlo de mejor manera, cómo me encuentro palpando la espina ilíaca. De hecho fue muy fácil, ya que mi paciente era muy delgada y se le notaba. Ahora nos encontramos palpando la fosa ilíaca. En esta también vamos a tener al paciente en decúbito supino y lo primero que vamos a localizar es la cresta ilíaca, y esto será con las puntas de los dedos. Una vez que lo hayamos localizado, deslizamos los dedos en dirección medial, inferior y en profundidad sobre la superficie cóncava de la fosa ilíaca, así como se aprecia en el video. Ahora vamos a palpar la espina ilíaca anteroinferior. El paciente debe estar en decúbito supino y vamos a localizar la cresta ilíaca con la punta de los dedos, como ya hemos hecho anteriormente. Vamos a deslizar los dedos en dirección inferior más allá de la espina ilíaca y anterosuperior, y luego en profundidad sobre la espina ilíaca inferior, como se puede apreciar en el video. Ahora tenemos la palpación de los cuerpos vertebrales lumbares. Como se puede observar en el video, mi paciente se va a encontrar en decúbito supino, pero con la cadera ligeramente flexionada. Vamos a localizar el punto ubicado entre la sínfisis pubiana y la espina ilíaca anterosuperior. Esta es entre el ombligo y el pubis. Y vamos a palpar a profundidad con la punta de los dedos en dirección medial hasta conectar con los cuerpos redondeados sólidos de las vértebras lumbares. Por eso le estoy haciendo como una presión fuerte para poder sentirlo, ya que es difícil. Ahora tenemos la palpación de las ramas del pubis. En esta también mi paciente se va a encontrar en decúbito supino, y lo primero que vamos a hacer es localizar la cresta ilíaca con las puntas de los dedos. Y después vamos a proceder a deslizar los dedos en direccional media e inferior sobre la superficie plana de las ramas del pubis. Como se puede apreciar en el video, era muy fácil sentirlo, ya que si lo palpaba con un poquito de fuerza podía sentirlo aún más. Ahora vamos a palpar el cóndilo femoral. Como podemos observar en el video, mi paciente se encuentra en decúbito supino y lo primero que hice fue localizar la rótula sobre la parte anterior de la rodilla con el pulgar. Luego, una vez esto, deslicé el pulgar en dirección medial e inferior sobre el cóndilo femoral medial rodeado. Esto para poder localizar el cóndilo femoral medial. Ahora pasamos a palpar el tubérculo del aductor. Como podemos apreciar en el video, mi paciente se encuentra en decúbito supino y lo que estoy haciendo es localizar la rótula sobre la parte anterior de la rodilla con el pulgar. Una vez encontrado, deslicé mi pulgar en dirección medial sobre la prominencia redondeada del tubérculo del aductor. Una vez que hice esto, pude sentir el tubérculo del aductor muy fácilmente. Bien, y ya por último tenemos la palpación del cóndilo tibial medial. Mi paciente se va a encontrar en decúbito supino y lo primero que vamos a hacer es localizar la rótula sobre la parte anterior de la rodilla con el pulgar. Una vez localizada, vamos a deslizar el pulgar en dirección medial e inferior más allá de la línea de la articulación tibiofemoral y sobre el cóndilo tibial medial curvo, y así se ve en el video. Bueno, ahora voy a presentarles la palpación de la cabeza del peroné. Primero tendremos a su paciente en decúbito supino. Y bueno, estando aquí localizaremos lo que es la articulación tibiofemoral que está debajo de la rótula. Y yo le pediré al paciente que pues levante un poco, flexione su pierna, y para este lado lateralmente encontraremos lo que es esta prominencia que se marca, que sería la cabeza del peroné, y yo lo voy a marcar. Y es la que baja de este lado. Ok. Ahora vamos a buscar lo que es el cóndilo tibial lateral.
Y para esto tendremos todavía al paciente en decúbito supino y localizaremos la rótula y sobre su parte anterior lateral. Si ya aquí tenemos la cabeza del peroné, puedes flexionar un poco. Aquí sobresale otra prominencia y esta es el cóndilo tibial lateral. Ahora aquí mismo comenzamos, le vamos a ubicar lo que es la tuberosidad de la tibia y bueno, aquí tenemos lo que es la rótula, la articulación y esta, puedes flexionar un poco, esta prominencia que resalta aquí es la tuberosidad. Y aquí tenemos en esta misma zona de la pierna, bajo lo que es el muslo, aquí tenemos la rodilla, la pierna y en esta parte podemos encontrar la cabeza del peroné, el cóndilo tibial y la tuberosidad de la tibia. Bueno, ahora vamos a localizar la espina ilíaca posterior superior. Tendremos a nuestro paciente en decúbito prono y vamos a primeramente localizar lo que es la cresta ilíaca. Aquí tengo la parte superior y nos dirigimos a la parte posterior. Estando aquí vamos a sentir unas dos prominencias. De este lado los tengo ya marcados. Normalmente hay personas que sí se le marca por unos hoyuelos llamados hoyuelos de Venus y es como que si aquí estuviera un poquito hondo, pero en realidad pues aquí se encuentra la espina ilíaca posterior superior. Los voy a marcar. Y esto sería respectivamente, aquí está la columna, aquí se le marcarían pues esta parte de la espina. Ahora veremos lo que es la palpación del sacro y nosotros tendremos a nuestro paciente en decúbito prono y comenzaremos a localizar lo que son las apófisis espinosas lumbares que se encuentran por esta parte, o sea aquí de la columna, y este se encuentra justo un poquito debajo de lo que son las espinas ilíacas que vimos anteriormente. Y bueno, acá tendremos lo que es el coxis y en esta parte que se siente un poco plana, esto es lo que nosotros tendremos como el sacro. Ahora vamos a localizar lo que es el trocánter mayor del fémur. Nosotros pondremos a nuestro paciente en decúbito prono y vamos a localizar nuestra cresta ilíaca y vamos a bajar. Y a continuación vamos a sentir una pequeña prominencia, bueno, esta prominencia sí es más grande. Y este ya será nuestro trocánter mayor. Y listo. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la palpación de la tuberosidad isquiática. Primero tendremos a nuestro paciente en decúbito prono. Vamos a localizar la parte superior del muslo con la punta de los dedos. Para localizar la tuberosidad isquiática, bueno, podemos guiarnos del trocánter mayor del fémur y también debemos saber que esta tuberosidad isquiática tenemos el coxis acá y se va a encontrar como un poco más abajo. Entonces, siguiendo esta línea, nosotros hacemos presión y vamos a sentirla, pero bueno, tenemos que hacer presión para poder llegar a tener la profundidad adecuada y poder sentir. El psoas tiene origen en la apófisis transversa, cuerpos laterales y discos intervertebrales correspondientes a las vértebras T12 a L5. Tiene su inserción en el trocánter menor del fémur y sus acciones son la flexión de cadera, rotación externa de la cadera y tiene inervación en el plexo lumbar de L1 a L4. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la palpación del psoas. Para eso necesitamos a nuestro paciente en decúbito prono, con la cadera y la pierna flexionada. Primero vamos a ubicar lo que es la cresta anterior superior, que es esa que encontramos de este lado. Sí, acá. Bueno, tendremos aquí a los cuerpos vertebrales y por favor mete un poco de fuerza. Aquí tendremos a lo que es el recto abdominal. Entonces encontramos que el psoas se encuentra
en forma como que lateral, el triángulo. Ubicamos lo que son los cuerpos vertebrales, la cresta, y sería esto. Le pediremos al paciente que haga entonces un poco de resistencia. Y sí, enseguida podemos sentir cómo se tensa. Y vendría siendo nuestro psoas. Origen, apófisis transversas, cuerpos laterales y discos intravertebrales, correspondientes a las vértebras T12 a L5. Inserción trocante menor del fémur. Va a realizar lo que es la flexión de la cadera y la rotación externa de la cadera. Se va a inervar desde el plexo lumbar hasta la L1, L4. Para palpar este músculo, el paciente debe estar en decúbito supino con la cadera y la rodilla flexionada. Nosotros nos paramos al costado del paciente frente al abdomen. Vamos a localizar la cresta ilíaca anterior con la punta de los dedos y vamos a utilizar ambas manos. Deslizamos los dedos en dirección superior, medial y en profundidad hacia la parte lateral de los cuerpos vertebrales de la columna lumbar. Presionamos suavemente con los dedos en dirección a las fibras oblicuas del psoas y vamos a deslizarlos sobre ellas para identificar el músculo, lo cual su forma va a ser tubular, y el paciente va a poner una delicada resistencia mientras nosotros vamos a flexionar la cadera. Su origen va a ser la fosa ilíaca y ala del sacro. Su inserción trocánter menor del fémur. Podrá realizar la flexión de la cadera y la rotación externa de la cadera. Asimismo, se va a inervar del nervio femoral a L2, L4. El paciente debe estar en decúbito supino. Nosotros nos paramos al costado del paciente frente al abdomen y vamos a localizar la cresta ilíaca anterior con la punta de los dedos usando ambas manos. Vamos a deslizar los dedos en dirección inferior, medial y en profundidad a lo largo de la superficie anterior del ilion. Debemos de tener cuidado en esta zona porque es donde se encuentran los órganos abdominales, ya que no queremos palpar desde esas partes para no oprimir los órganos, y debemos de palpar desde la parte lateral hacia la medial y en la zona lateral y posterior hacia los intestinos. Hundimos los dedos sobre las fibras en forma de abanico del ilíaco y el paciente opone resistencia mientras se flexiona la cadera. Se origina en las apófisis transversas, cuerpos vertebrales y discos intervertebrales de T2 a L5. Se inserta en el trocánter menor del fémur. Puede hacer las acciones de la flexión de la cadera y rotación externa de la cadera, así como se inerva en el plexo lumbar y de L1 a L4. El paciente debe estar en decúbito supino. Nos paramos al costado del paciente frente al muslo para localizar la espina ilíaca anterosuperior con la punta de los dedos. Vamos a deslizar los dedos hacia abajo en lo que es entre el tensor de la fascia lata y el sartorio. Vamos a dejar los dedos sobre la parte superficial del muslo y vamos a palpar las fibras pennadas del recto femoral. Para sentirlo mejor, el paciente debe poner una delicada resistencia mientras nosotros vamos a flexionar la cadera y extender la rodilla. Se origina en la espina ilíaca anterosuperior y se inserta en la parte medial de la tibia a través del tendón de la pata de ganso. Puede realizar la flexión de la cadera, aducción de la cadera, rotación externa de la cadera, flexión de la cadera y rotación interna de la rodilla. Se inerva desde el nervio femoral de la L2 a la L3. El paciente debe estar en decúbito supino con la cadera en rotación externa y la rodilla flexionada. Nos vamos a parar al costado del paciente frente al muslo para poder localizar la espina ilíaca anterosuperior con la punta de los dedos. Vamos a deslizar los dedos en dirección inferior y medial a lo largo del borde lateral del triángulo femoral.
Debemos mantener los dedos en la parte superficial del muslo para hallar las fibras en banda del sartorio. Y para sentirlo mejor, el paciente debe poner una delicada resistencia mientras nosotros flexionamos y rotamos de manera externa la cadera. Inserciones: origen labio anterolateral de la cresta ilíaca, inserción cóndilo lateral de la tibia a través de la banda iliotibial. Las acciones que realizas: flexión de la cadera, abducción de la cadera y rotación interna de la cadera. Se inerva del nervio glúteo superior de la L4 y C1. El paciente debe estar en decúbito supino con la cadera en rotación interna. Nosotros nos vamos a parar al costado del paciente frente al muslo y vamos a localizar la espina ilíaca anterior superior con la punta de los dedos. Vamos a deslizar los dedos en dirección lateral e inferior hacia la parte externa del muslo. Palpamos las fibras del tensor de la fascia lata. Estas van a ser más gruesas y lisas en la banda iliotibial. El paciente va a poner resistencia mientras nosotros vamos a abducir y flexionar la cadera. El paciente deberá estar en decúbito lateral con la cadera y las rodillas levemente flexionadas. Nosotros nos paramos al costado del paciente frente al muslo y vamos a localizar el cóndilo femoral lateral con la palma de una mano. Vamos a deslizar la palma en dirección proximal hacia el trocante mayor. Luego palpamos las fibras de la banda iliotibial en la parte lateral del muslo. Y el paciente va a poner una resistencia mientras nosotros abducimos la cadera. Se origina en el trocante mayor del fémur, en la tuberosidad glútea y el labio proximal lateral de la línea áspera. Se inserta en la tuberosidad tibial a través del tendón rotuliano y podrá realizar la acción de extensión de la rodilla. Se inerva en el nervio femoral y de L2 a L4. Para palparlo, el paciente debe estar en decúbito supino. Nosotros nos paramos al costado del paciente frente al muslo y localizamos el trocante mayor con la palma de la mano. Deslizamos la mano en dirección distal sobre la parte lateral del muslo. Luego palpamos las fibras oblicuas del vasto lateral profundo a la banda iliotibial y el paciente opone resistencia mientras nosotros extendemos la rodilla. Otra forma de palparlo es que el examinador colocará su mano cerrada bajo la rodilla del paciente y le va a solicitar al paciente que presione su mano contra lo que es el plano de la camilla, o sea que ejerza presión. Su otra mano va a examinar el muslo de la región anterolateral del muslo, así como se observa a continuación. Se origina en la línea intertrocantérica y labio medial de la línea áspera del fémur. Se inserta en la tuberosidad tibial a través del tendón rotuliano. La acción que puede realizar es la extensión de rodilla. Se inerva en el nervio femoral en el L2 y el L4. Para palparlo, el paciente debe estar en decúbito supino. Nos paramos al costado del paciente frente al muslo y localizamos la parte proximal de la rótula con la punta de los dedos. Luego vamos a deslizar los dedos en dirección medial y proximal hacia el sartorio.
Vamos a palpar en profundidad hacia el sartorio, siguiendo las fibras oblicuas del vasto medial en la parte proximal y posterior. Luego el paciente opone resistencia mientras nosotros extendemos la rodilla. Origen: 2/3 proximales de la diáfisis anterior y labio lateral distal de la línea áspera del fémur. Su inserción es la tuberosidad tibial a través del tendón rotuliano. La acción que ejerce es la extensión de la rodilla. Se inerva en el nervio femoral de L2 a L4. Para palparlo, el paciente debe estar en decúbito supino. Nos paramos al costado del paciente, frente del muslo, y localizamos la parte proximal de la rótula con la punta de los dedos. Deslizamos los dedos en dirección proximal desde el lado lateral o medial. Vamos a empujar el recto femoral hacia un lado. Luego palpamos en profundidad debajo del recto femoral sobre las diáfisis femoral y el paciente opone resistencia mientras nosotros extendemos la rodilla. Vamos a realizar la palpación de lo que es el músculo pectíneo de los miembros inferiores. Algunos puntos importantes respecto a este músculo. Bueno, su origen se va a dar en las ramas superiores de lo que es el pubis, más o menos a lo que es esta altura, y su inserción va a ser en la línea pectínea del fémur. Como bien sabemos, el fémur es el músculo más fuerte, además el más grande, y está ubicado más o menos aquí. Posteriormente tenemos sus acciones que van a ser referentes a la aducción de la cadera y la flexión de la misma. En cuanto a su inervación, va a estar inervado por lo que es el nervio obturador y el nervio femoral. Y también vamos a tener que se van a encontrar relacionadas las vértebras L4 y L2, de L4 a L2, perdón. Y bueno, ahora sí vamos a realizar la palpación, y para eso necesitamos que nuestro paciente esté en decúbito supino o boca arriba. Posteriormente vamos a pararnos al costado, vamos a ubicar, vamos enfrente del muslo y vamos a localizar la rama superior del pubis con la lateral de la mano. Podemos hacerlo de este lado, aquí está. Puede ser que el paciente sienta un poco de molestias, pero aquí vamos a separar esta pierna. Ahora vamos a deslizar la mano en dirección lateral y distal hacia lo que es el sartorio. Seguimos. Y bueno, vamos a bajar. Vamos a palpar el iliopsoas y los aductores mediales. Y tenemos ya posteriormente las fibras descendientes de lo que es el músculo pectíneo. Y bueno, para comprobar esto, vamos a hacer una aducción de cadera. Y nosotros vamos a poner resistencia. Y aquí se ubica. Aquí. Vamos a palpar el músculo aductor corto. Y este va a tener sus inserciones en lo que es la superficie externa de la rama del pubis, y su inserción va a ser la línea pectínea y también lo que es la mitad proximal del labio medial de la línea áspera del fémur. Bueno, también tenemos sus acciones, las cuales van a estar enfocadas hacia la aducción de cadera y la flexión de la misma, además de la rotación externa de la cadera. En cuanto a su inervación, pues este va a inervar lo que es el nervio obturador y otra vez las vértebras de L4 a L2. Y bueno, ahora vamos a pasar con la palpación. Para ello vamos a requerir que el paciente esté en decúbito supino, o sea, boca arriba. Vamos a situar aquí, en el muslo, y vamos a localizar el borde lateral del pubis. Aquí está, con la parte lateral de la mano. Y ahora vamos a deslizar la mano en dirección lateral y distal hacia el sartorio. Bueno, vamos a palpar entre el pectíneo y aductores mediales, siguiendo las fibras descendentes del aductor corto, y posteriormente, para comprobar que estamos palpando el músculo, el paciente va a hacer una flexión y aducción de la cadera. Bueno,
Resistencia, resistencia. Aquí está. Ahora vamos a palpar lo que es el aductor largo, y este también va a tener características como lo son sus inserciones, que va a ser la cresta y la sínfisis del pubis como origen, y posteriormente su inserción, que va a ser el tercio medio del labio medial de la línea áspera del fémur. En cuanto a sus acciones, va a estar intervenida la aducción y la flexión de lo que es la cadera, además de su inervación, que va a estar relacionada al nervio obturador y otra vez a L4 y L2. Bueno, ahora para su palpación. Para eso vamos a requerir otra vez que el paciente esté en decúbito supino. Nos vamos a localizar por el muslo y bueno, vamos a realizar una palpación en dirección lateral y distal a lo que se llama el sartorio. Otra vez. Vamos a hallar el tendón más prominente, más o menos ubicado a esta altura. Y vamos a palpar el aductor largo, que como lo había mencionado anteriormente, abarca una porción considerable del fémur, y para eso el paciente va a poner resistencia a la flexión y aducción de cadera. A ver, pues otra vez el mismo movimiento de así. Y aquí se siente todas las fibras integran este músculo. Vamos a realizar lo que es la palpación del músculo gracil, y este igual es de los miembros inferiores y tiene sus características. Por ejemplo, sus inserciones, va a ser su origen, la rama inferior del pubis, y su inserción va a ser la diáfisis medial, y esta va a estar a través de lo que es el tendón de la tibia. En sus acciones, pues este va a intervenir en lo que es en la aducción, también en la flexión de las caderas, y también la aducción de las caderas, como les había mencionado, y la flexión de la rodilla. Posteriormente también tenemos sus inervaciones, que va a estar relacionada al nervio obturador y a L2 y L4 otra vez. Y bueno, en cuanto a su palpación, el paciente de decúbito supino, nos paramos enfrente de lo que es el muslo y vamos a localizar el cóndilo femoral con la palma de la mano. Vamos a ir hasta palpando hacia lo que es en dirección proximal hacia el pubis para hallar el tendón más prominente. Vamos a ver las fibras delgadas del gracil en dirección proximal, y vamos, para ver que estamos palpando correctamente, vamos a pedir al paciente que haga una aducción y flexión de la rodilla, y enseguida se siente este músculo debido a que parece una liga que se pone tensa, y a eso ya lo podemos palpar. Vamos a realizar lo que es la palpación del aductor mayor, y pues vamos a decir sus características. En cuanto a su origen, pues este se va a originar en la rama inferior del pubis, en lo que es pues la rama del isquión y la tuberosidad isquiática, más o menos por aquí. Y en cuanto a su inserción, va a ser el labio medial de la línea áspera, la línea supracondílea medial y también el tubérculo aductor del fémur. Bueno, en cuanto a sus acciones, sus acciones se van a realizar por medio de la aducción, la flexión y la extensión de la cadera. Y en cuanto a su inervación, va a ser lo que es la rama tibial de lo que son los nervios ciáticos y también L2 y L4. Bueno, ahora para su palpación, en este requerimos que nuestro paciente esté en decúbito prono, o sea, boca abajo, y vamos a localizar lo que es la tuberosidad isquiática con la punta de los dedos. Después lo vamos a ir en dirección medial, o sea, medio y distalmente. Vamos a ir cada vez más lejos, bajar hasta el cóndilo femoral medial. Vamos a palpar el gracil y otros músculos que se encuentran aquí. Hay que tener en cuenta que este se realiza en la parte interna, y posteriormente, para comprobar que estemos palpando correctamente este músculo, vamos a pedirle al paciente, vamos a levantarlo tantito y vamos a pedir que abduzca la cadera. Abduce con fuerza, y acá lo podemos sentir. Enseguida sentimos como este músculo es bastante extenso, entonces por ende se sienten las fibras y cómo se contraen. Ahora vamos a revisar lo que es la palpación del glúteo mayor.
que es de mayor tamaño, y vamos a tener que sus orígenes se van a deber a lo que es la cresta ilíaca, posterior también a lo que es el sacro y el ligamento sacrotuberoso. En cuanto a sus inserciones, pues se van a insertar igual en diferentes lados. Por un lado tenemos lo que es el trocánter mayor del fémur, posteriormente tenemos la tuberosidad glútea y el cóndilo tibial a través de lo que es la banda iliotibial. Posteriormente tenemos sus acciones, que pues va a poseer tres acciones principales, que tanto es la rotación, la extensión y la aducción de lo que es la cadera. Y también vamos a ver que su inervación va a inervar a lo que es el glúteo, el nervio del glúteo inferior, y a L5 y S2. Estos son los terminales de las cervicales. Bueno, ahora vamos a su palpación, y para ello necesitamos que el paciente esté en decúbito prono, o sea, boca abajo, y vamos a localizar lo que es el borde lateral del sacro con la punta de los dedos. Vamos a seguir las fibras musculares que convergen y se insertan en la banda iliotibial. Y como es un músculo con un gran tamaño, pues al pedirle al paciente que realice lo que es la extensión de la cadera, vamos a poder palparlo de una mejor manera debido a sus fibras que se contraen. Ahora vamos a realizar la palpación de lo que es el glúteo medio. El glúteo se divide en tres partes y esta es una de ellas. Ya analizamos la anterior. Bueno, sus inserciones. En cuanto a sus inserciones, su origen se va a deber a lo que es la superficie externa de lo que es el ilion, entre las líneas glúteas anterior y posterior. Posteriormente tenemos que su inserción va a deberse a la superficie lateral del trocánter mayor, ubicado más o menos a esta altura. Y tenemos también sus acciones, que van a ser varias. Por un lado tenemos la aducción, la flexión y la rotación interna de lo que es la cadera. Posteriormente también tenemos su extensión de la cadera y la rotación externa de la misma. Y bueno, en cuanto a su inervación, pues va a inervar a lo que es el nervio del glúteo superior y también de L5 a S1. Bueno, ahora sí vamos a realizar lo que es la palpación, y para ello vamos a deber que el paciente esté en decúbito prono, boca abajo, y vamos a localizar la cadera, la cresta ilíaca posteriormente, y vamos a deslizar los dedos en dirección distal hacia el trocánter mayor, hacia aquí. Lo deslizamos, vamos a palpar y vamos a ver que se insertan en la superficie lateral del trocánter mayor. Ahora se va a reducir la cadera, y eso. Y aquí se siente cómo hacen contracción las fibras musculares que integran al glúteo medio. Y bueno, ahora vamos a realizar la palpación de lo que es el glúteo menor, y hay que tener en cuenta sus características, como bien sabemos. En cuanto a sus inserciones, su origen se va a dar en la superficie externa de lo que es el ilion, entre las líneas glúteas anterior e inferior. Y también vamos a tener su inserción, que va a ser en el borde anterior del trocante mayor del fémur. Esta altura. En cuanto a sus acciones, va a participar en lo que es la aducción, en la rotación y en una leve flexión de lo que es la cadera. De hecho, al momento de palpar lo vamos a analizar. Y bueno, vamos a proceder a lo que es el análisis y la palpación de este músculo. El paciente debe de estar en decúbito prono, boca abajo, y vamos a localizar lo que es el borde anterior lateral de la cresta ilíaca con la punta de los dedos. Una vez que ya lo ubiquemos, vamos a ir en dirección medial y distal. Vamos a ir medial y distal hacia lo que es el trocánter mayor. Vamos a seguir las fibras en el borde anterior de lo que es el trocánter. Ok, y una vez que ya lo tengamos un poco más ubicado, para checar si estamos en lo correcto, vamos a realizar la rotación interna de la cadera, rotación interna, y aquí se siente, justo aquí se siente como hacen contracción las fibras musculares. En el gemelo superior vamos a tener sus inserciones. El origen va a estar en la superficie externa del isquion. En su inserción va a tener la superficie medial del trocante mayor del fémur. Dentro de sus acciones vamos a tener la rotación externa de la cadera, la abducción de la cadera, y su inervación va a estar en el plexo sacro y va a estar entre la L5 y la S1.
Para ello deberemos colocar a nuestro paciente en decúbito prono, pararnos al costado del paciente frente a la cadera y localizar la espina asiática con la punta de los dedos. Asimismo debemos deslizar en dirección lateral hacia el trocánter mayor y también debemos palpar lo que son las fibras del músculo que van a converger e insertar en la superficie medial del trocánter mayor. Vamos a aplicar resistencia mientras nosotros realizamos la rotación externa de lo que va a ser la cadera y ahí nosotros vamos a ubicar lo que es el músculo. El gemelo inferior va a tener su origen en el isquion, en la parte proximal de la tuberosidad. Dentro de sus inserciones va a estar el fémur en la superficie medial del trocánter mayor. Dentro de sus acciones va a tener dos: la rotación externa de la cadera y la abducción de la cadera. Esto va a estar inervado por el plexo sacro y va a estar entre la L5 a la S2. El paciente deberá estar en decúbito prono, pararnos al costado del paciente frente a la cadera y localizar la tuberosidad isquiática proximal con la punta de los dedos. Deslizar nuestros dedos en dirección lateral hacia el trocánter mayor y así palpar las fibras musculares que convergen y se insertan en la superficie medial del trocánter mayor. El paciente va a poner resistencia mientras nosotros realizamos la rotación externa de la cadera y ahí localizaremos el músculo. El obturador interno va a tener su origen en la superficie inferior de la membrana obturatriz del isquion. Su inserción va a ser en la superficie medial del trocánter mayor del fémur y dentro de sus acciones va a estar la rotación externa de la cadera, la abducción de la cadera y en sus inervaciones va a estar en el plexo sacro y también se va a encontrar entre la L5 y la S2. Nuevamente el paciente deberá estar en decúbito prono, pararnos al costado del paciente frente a la cadera y localizar la superficie inferior del agujero obturador con la punta de los dedos, deslizar en dirección lateral hacia el trocánter mayor, palpar y seguir las fibras musculares que convergen y se insertan en la superficie medial del trocánter mayor. El paciente deberá oponer resistencia mientras nosotros realizamos la rotación externa de la cadera. De esa manera nosotros localizaremos el músculo. En el obturador externo va a tener que el origen va a estar en el pubis e isquion de la rama superior e inferior. Su inserción va a estar es la fosa trocancetérica del fémur y dentro de sus secciones va a tener la rotación externa de la cadera. En sus inervaciones va a tener el nervio obturador y va a estar entre la L5 a la S1. El paciente deberá estar en decúbito prono. Debemos pararnos al costado del paciente frente a la cadera y localizar la tuberosidad isquiática proximal con la punta de los dedos. Deslizar nuestros dedos en dirección lateral y distal hacia el trocánter mayor. Palpar y seguir las fibras musculares que van a converger y se insertan en la fosa trocantérica distal al gemelo inferior. El paciente deberá oponer resistencia mientras nosotros realizamos la rotación de cadera externa. Dentro del cuadro femoral vamos a tener que su origen va a estar en la parte lateral de la tuberosidad isquiática. En su inserción vamos a tener que va a estar entre el trocánter mayor y menor del fémur. Va a tener una acción y esta va a ser la rotación externa de la cadera. Dentro de su inervación va a estar también en el plexo sacro de la L5 a la S2. Nuestro paciente deberá estar en decúbito prono y nosotros pararnos nuevamente al costado del paciente frente a la cadera y localizando la tuberosidad isquiática proximal con la punta de los dedos, deslizando los dedos en forma de dirección lateral y distal hacia el trocánter mayor. Debemos palpar y seguir las fibras del músculo que van a converger y se insertan entre los trocánteres mayor y menor. El paciente de esta manera deberá oponer resistencia mientras nosotros realizamos la rotación externa de la cadera. El bíceps femoral vamos a tener que su origen va a estar en la cabeza larga de la tuberosidad isquiática, también en la cabeza corta del labio lateral de la línea áspera. Y su inserción va a estar en la cabeza del peroné. Vamos a tener 4 distintas acciones. La primera va a ser la extensión de la cadera, luego la rotación externa de la cadera,
la flexión de la rodilla y por último vamos a tener la rotación externa de la rodilla flexionada. Dentro de su inervación vamos a tener que gastar en el nervio ciático entre la L5 y la S3. Nuestro paciente deberá estar en decúbito prono con las rodillas levemente flexionadas, nosotros al costado del paciente frente al muslo y localizando el borde lateral del hueco popliteo con la palma de la mano, deslizando en dirección proximal hacia la tuberosidad isquiática, palpar y siguiendo las fibras del músculo que pasan por debajo del glúteo y se unen a la tuberosidad isquiática. Mientras que el paciente va a poner resistencia, nosotros vamos a realizar la flexión y rotación de la rodilla. El origen del semimembranoso va a estar en la tuberosidad isquiática. Su inserción va a ser en la parte posteromedial del cóndilo medial de la tibia. Dentro de sus acciones vamos a tener 4: extensión de la cadera, rotación interna de la cadera, flexión de la rodilla y por último la rotación interna de la rodilla flexionada. Dentro de su inervación vamos a tener que estará del ramo tibial del nervio ciático y también va a estar entre la L5 y la S2. La posición del paciente debe ser en decúbito prono con la rodilla levemente flexionada, nosotros parados al costado del paciente frente al muslo y localizando el borde proximal medial del hueco popliteo con la palma de la mano. Deslizando la mano en dirección proximal hacia la tuberosidad isquiática, palpar y seguir las fibras musculares en la parte posterior y medial al grácil hacia la parte media del muslo. Y de esa manera encontraremos lo que es el semimembranoso. En el origen del semitendinoso vamos a tener que estar en la tuberosidad isquiática. Su inserción es de la diáfisis medial de la tibia a través del tendón de la pata de ganso y en sus acciones tendremos 4. La primera es la extensión de la cadera, luego la rotación interna de la cadera, flexión de la rodilla y por último la rotación interna de la rodilla flexionada. Dentro de su inervación vamos a tener que estará del ramo tibial del nervio ciático entre la L5 y la S2. Paciente en decúbito prono con la rodilla levemente flexionada. Debemos estar al lado del paciente frente al muslo y localizando el borde proximal medial del hueco popliteo con la palma de la mano, deslizando en dirección proximal hacia la tuberosidad isquiática. Palpar y seguir las fibras musculares en dirección proximal, paralelas y mediales al bíceps femoral. El paciente opondrá resistencia mientras nosotros realizamos la flexión y rotación interna de la rodilla. Por último vamos a tener el popliteo. Su origen va a estar en el cóndilo lateral del fémur, su inserción en la superficie proximal posterior de la tibia y sus acciones va a ser la flexión de la rodilla y la rotación interna de la rodilla. Por último tendremos sus inervaciones que estarán en el nervio tibial y estará entre la L4 y la S3. Paciente en decúbito prono con la rodilla levemente flexionada. Nos debemos parar al costado del paciente frente a la rodilla y localizar el cóndilo medial de la tibia con la punta de los dedos. Curva los dedos en dirección posterior sobre el borde distal del hueco popliteo para hallar la diáfisis posterior de la tibia. Palpar y seguir las fibras oblicuas del músculo popliteo hacia el cóndilo lateral del fémur. Nuestro paciente deberá poner resistencia mientras nosotros realizamos la rotación interna de la rodilla.